Residencial El Balate, en la pedanía del Niño de Mula, a 4 kilómetros de la ciudad de Mula y cercano a la autovía del río Mula Noroeste, a escasos 20 minutos de la capital murciana y muy cerca de la vía verde del río Mula Noroeste, en un lugar privilegiado en donde usted puede hacer realidad sus sueños, un complejo urbanístico de calidad. El Grupo Inmobiliario Piñero ofrece la venta de viviendas con todo tipo de confort en una urbanización única en nuestra comarca. Residencial El Balate cuenta con piscina comunitaria y amplia terraza para el descanso después de un buen baño. También una sala de ocio y de tiempo libre. Así como un gimnasio con todo tipo de aparatos para que usted se mantenga en forma. Y no digan que no sería apetecible un baño en un jacuzzi o descocinarse entrando en la sauna. Todo ello lo tiene en Residencial El Balate, en el Niño de Mula. Y no hablemos del aparcamiento, toda una joya. Un gran garaje con multitud de plazas de aparcamiento, así como habitaciones traseras. Residencial El Balate, en la pedanía del Niño de Mula, a 4 kilómetros de la ciudad de Mula y cercano a la autovía del río Mula Noroeste, a escasos 20 minutos de la capital de Murcia y a escasos metros de la vía verde, donde usted puede practicar cualquier tipo de deporte, de senderismo, también en bicicleta y a caballo. Residencial El Balate, viviendas con unas terminaciones verdaderamente maravillosas y con unas vistas desde sus terrazas y balcones que bien merecen la pena. Residencial El Balate, en la pedanía del Niño de Mula. Puede pedirnos información en la oficina del Grupo Piñero, en la calle Boticas, frente al Ayuntamiento, o bien llamándonos al teléfono 968-637-096. Teléfono 968-637-096. Y oficina en la calle Boticas, frente al Ayuntamiento. Residencial El Balate.
Residencial El Balate, con información y venta en Grupo Inmobiliario Piñero, en la oficina en la calle Boticas, frente al Ayuntamiento. Residencial El Balate, con ascensor exterior con vistas. Todo un placer al alcance de su mano. Consulte nuestros precios y financiación en nuestra oficina situada en la calle Boticas, número 3, frente al Ayuntamiento de Mula, o llamándonos al teléfono 968-637-096. Grupo Inmobiliario Piñero, Residencial El Balate, en el Niño de Mula, a 4 kilómetros de la ciudad de Mula y cercano a la autovía del río Mula Noroeste, a escasos 20 minutos de la capital de Murcia y muy cerca de la Vía Verde, en donde usted puede hacer realidad sus sueños. Residencial El Balate. Consulte nuestros precios y financiación en nuestra oficina situada en la calle Boticas, número 3, frente al Ayuntamiento, o llamándonos al teléfono 968-637-096. Residencial El Balate, en el Niño de Mula. Residencial El Balate, en el Niño de Mula. Saludos, queridos telespectadores, bienvenidos de nuevo al programa informativo que desde Telemula le estamos ofreciendo con las informaciones que hasta nuestra redacción llegan. Están viendo imágenes del recibimiento que el pueblo de Mula realizó a su ciclista Luis León, recientemente ganador de la carrera París-Niza, la cuarta carrera más importante del mundo después del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta Ciclista a España. Este era el momento en el que cientos de muleños recibían en Mula a su ciclista Luis León. Veamos pues el homenaje que el pueblo de Mula realizaba a este muleño ciclista campeón.
a este protocolo, le voy a dedicar una palabra al representante del Ayuntamiento de Mula, don Salvador Vidal Garrido. Bien, buenas tardes a todos. Luis León nos acompaña aquí esta tarde después de ese viaje. Sé que esta mañana has madrugado mucho, que estás cansado, pero bueno, está este merecido homenaje que te quiere rendir la peña tuya de aquí de Mula, la peña ciclista Luis León Sánchez, y también el pueblo de Mula, pues yo creo que es muy merecido. Yo voy a ser muy breve, simplemente decirte que espero que esta prueba ciclista que has ganado, que quizás es la más importante en tu periodo deportista, pero espero que sea el punto de partida de nuevas victorias, de nuevas carreras, de nuevos méritos, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que a la gente a quien quiere oír es a ti y no a mí. Entonces le voy a pasar el micrófono y dinos lo que tú quieras. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí este mediodía. Lo segundo, pues... El cansancio que llevo no es de estar aquí, sino que bueno, que ayer tuve una carrera bastante larga, he tenido que madrugar muchísimo. Y sobre todo, me gustaría pediros un favor, ¿no? Que bueno, lo que se ha conseguido es algo importante, pero os diría que esto no tiene que cambiar mi vida. Que me tenéis que tratar igual de siempre. Y que nada, que muchas gracias a vosotros, ¿eh? A ver si me se pierde la mía.
Gracias. No puedo. Va llorando en mi casa. Sí, lo sé. Chacho, no. Mami, al Chacho, quítate el pecho, Chacho. Voy a hablar. Ahora los recuerdos me atormentan, me destrozas en la vida. A la Virgen del Calvario la rezaba, pero tú nunca amabas. Y el alma se me cae por el suelo. Aquí está, ve, una foto para el periódico. Y tras el homenaje realizado a Luis León, que hemos visto también a su hermano Pedro León, que juega en la primera división en el Valladolid, nos vamos hasta la localidad de Pliego, porque en esta localidad
ha sido presentado el proyecto de restauración del Castillo de Pliego. Sí, así como se lo estamos diciendo, un proyecto de que ha sido subvencionado por la Dirección General de Bellas Artes. 17.000 euros ha costado la redacción del proyecto, y que están viendo ustedes en su pantalla, y que la alcaldesa, junto con los 3 arquitectos que han llevado a cabo la redacción del proyecto, pues han presentado para que todos ustedes sepan qué es lo que el Ayuntamiento de Pliego pretende hacer en el castillo. Unos 3 millones de euros aproximadamente costaría este gran proyecto. Buenas noches. Bueno, estamos aquí una vez más para presentar un nuevo proyecto, la redacción de un proyecto que más tarde podremos llevar a cabo. Digo una vez más porque no es la primera vez, porque ya han habido proyectos que lo hemos presentado aquí, en este mismo lugar, que se han hecho, ya han llegado a su fin, y otros que ahora mismo se están haciendo. Por lo tanto, este que hoy vamos a presentar, pues espero, y desde luego tanto mi corporación como yo, trabajaremos para que también sea una realidad en nuestro municipio. Este proyecto es el proyecto de la rehabilitación, la restauración de nuestro castillo, proyecto que está subvencionado por la Dirección General de Bellas Artes, proyecto que su cuantía es de 17.200 euros y proyecto que han redactado los arquitectos que tengo a mi alrededor: Rafael Pardo, Severino Sánchez e Inmaculada González. Ellos ahora van a ser los que nos van a dar detalladamente, pues nos van a hacer una exposición detallada de lo que va a ser este proyecto, cuáles van a ser sus obras en su primera fase y demás. Quiero ahora aprovechar también el momento brevemente para que todos los plegueros también nos demos cuenta de la importancia que tiene nuestros restos, nuestra muralla de castillo y nuestro castillo en sí. Este castillo, muy brevemente lo voy a decir, fue construido por los musulmanes a finales del siglo XII, con objeto de proteger el poblado de la Mota, conforme a lo estipulado en el Tratado de Alcázar 1243. Pasó a manos de los castellanos, controlando la población mudéjar de la Mota en el valle del río Pliego, cerca de Mula. A principios del siglo XIV pasó a ser un enclave militar de la Orden de Santiago, bajo el control de un alcaide. A principios del siglo XVI la fortaleza fue abandonada y cayó en desuso. Pero como sabéis y como podemos ver, quizás sea el castillo que mejor se conserva sus restos de ese momento, de ese siglo, en toda la región de Murcia. Ahora ellos, que lo han estudiado muy profundamente para poder hacer la redacción de esta restauración, nos lo dirán. Sí que quiero deciros cuál ha sido el objetivo de poder redactar este proyecto. Es un proyecto que lo que queremos con él es poner en valor y poner en uso también la antigua fortaleza musulmana, es decir, la antigua fortaleza medieval. Lo que se pretende con esto es hacer un estudio arqueológico para definir el trazado de la muralla y la antemuralla. Y a partir de ahí, pues bueno, comenzar unas obras de restauración, y subrayo, restauración, nunca intervención. Porque lo que no queremos hacer, ni siquiera tampoco, evidentemente, los proyectistas, es hacer una intervención en el castillo. Lo que queremos es restaurar el castillo, que se conserve todo lo que se pueda conservar, evidentemente, y que sea visitable. Y bueno, pues ser fieles, efectivamente, pues a esa fortificación, y que podamos disfrutar todos los plegueros y aquellos que nos visiten de nuestro, ¿por qué no decirlo?, gran castillo que tenemos del siglo XII. Este se va a llamar Fortaleza de las Siete Torres. Muy brevemente tiene su explicación. Tanto Rafael como Severino como Inmaculada, cuando se pusieron a estudiar de alguna manera pues cómo podían hacer en la redacción del proyecto, ellos han hecho sus estudios y han visto pues que teníamos 7 torres
y por eso se llama así y es lo que se va a hacer. También quiero deciros que esta restauración, nuestro castillo, forma parte en su inicio de lo que nosotros denominamos y estamos trabajando ya mucho tiempo en este proyecto turístico-cultural que tenemos, que es la Calle del Agua. Digo, forma parte en su inicio porque, como todos los plegueros ya sabemos, la Calle del Agua comienza en los alrededores del castillo, donde tenemos el Pocico del Agua, y acaba en lo que es la balsa. Este proyecto turístico-cultural, pues ya sabéis que lo que estamos haciendo es comprar edificios, restaurarlos y poner en valor ese itinerario que nos decía cuáles eran las costumbres, tanto religiosas, cuál era nuestra economía y qué sociedad teníamos nosotros en aquella Edad Media, donde de alguna manera se inició nuestra Calle del Agua y donde nosotros ahora nos aprovechamos para tener un proyecto histórico, cultural, turístico único en la región de Murcia, y es posible que sea único en España. También quiero deciros con esto que ahora mismo ya tenemos acabado la redacción del proyecto, que es para declarar la Calle del Agua como conjunto histórico inmaterial, y seguro que lo conseguiremos también. Le voy a dar la palabra a los redactores del proyecto. Espero que les guste a todos lo que queremos hacer con nuestro castillo, y pues ya solo me queda decir que en marcha a decir qué vamos a hacer con nuestro castillo. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su asistencia en nombre mía y de todo el equipo. Y vamos a empezar a explicar de forma, yo creo que bastante formal, cuáles han sido nuestras ideas y por dónde va el proyecto. Al final no hay ningún problema, habrá tiempo de sobra para hacer cualquier tipo de aclaración. No obstante, yo creo que tampoco hay ningún problema si surge alguna cuestión sobre la marcha, que hagan alguna pregunta y la aclaremos, aunque si son genéricas casi mejor dejarlas para luego. Estamos aquí porque ganamos un concurso y ninguno de nosotros tres conocíamos el castillo de Pliego, y eso que nos hemos movido muchísimo por aquí. Sabemos, en Pliego hay un castillo, sí lo conocíamos, el castillo de Pliego, pero nunca habíamos subido ninguno de los tres al castillo de Pliego. Y luego nos ha sorprendido realmente no haberlo hecho y lo poco que se conoce el castillo de Pliego en esta región. La alcaldesa ha dicho, es un castillo de finales del siglo XII, de la época nazarí, la época musulmana. Eso se dice muy rápidamente, pero cuando uno lo piensa, eso es el año 1100 y pico. Es decir, estamos hablando de casi 1000 años, casi 1000 años desde que se construyó ese castillo. Castillos como ese hay muy pocos en España en pie. En esta región, castillos de la época nazarí, pues podemos decir, está el de Puerto Lumbreras, el de Monteagudo, los restos del castillo de Monteagudo, y hay muy poquitas cosas. El valor histórico que tienen es tremendo por su antigüedad. Quizás a lo mejor no es un castillo tan lucido como otros más modernos, pero precisamente radica el valor en su antigüedad, en la época histórica en la que está hecho. Fuimos los primeros en entonar un mea culpa, cómo es que no hemos subido en la vida aquí. Y yo no sé si a los plegueros les pasará, pero hace poco hablábamos con unos señores que habían venido aquí, que eran de Pliego, y decían, anda, sí, yo no sabía que tenía estas torres, y estamos enseñándoles fotos y se llevaban también su sorpresa. Yo creo que hoy, supongo que casi todo el mundo lo conocerá, pero a lo mejor las imágenes que vamos a mostrar pues refrescan un poco lo que hay aquí y que para nosotros tiene pues muchísimo valor. Bien.
¿Pasa? Bueno, todos saben dónde está, porque me parece que todo el mundo es de Pliego, no vamos a contarlo. Sí vamos a hacer una pequeña descripción de lo que hay allí. El castillo tiene dos partes claramente diferenciadas, como que es el recinto superior, que es un recinto cerrado, todo por murallas y por una serie de torres, estas 7 torres que rodean ese recinto superior. Y paralelamente tiene una antemuralla que está perdida en muchos de los tramos, que va recorriendo y que aquí sale como ese rabo grande que desde Pliego se puede ver. Por la parte norte, en la ladera norte, no tiene muralla, entre otras cosas porque el talud, la pendiente natural que hay allí, ya hacía de sistema defensivo más que suficiente. Si encontramos los restos de una construcción y parte de una muralla, es donde estaba el aljibe. Y por aquí sí había muralla cerrando el paso. La construcción es como eran las construcciones de la arquitectura musulmana de esa época. Son tapias, muros de tapial, que se han venido utilizando muchísimo después, pero en aquella época era como se construía. Se hacían una especie de encofrados de tablas de madera. Esos encofrados se revestían por dentro y por fuera con un mortero de cal. En aquella época no había cemento, había cal, se utilizaba un mortero de cal para recubrirlos y se iban disponiendo capas de tierra húmeda, capas de unos 10 centímetros de espesor, una capita de cal, y se apisonaba manualmente. Con un pisón de madera alguien se subía y empezaba a apisonar. Cuando había apisonado, volvía a echar otra capa de tierra, otra capa de cal y volvía a apisonar. Y así poco a poco iban rellenando esos cajones. Unos cajones de aproximadamente 1 metro de altura, ¿no, Inma? ¿Cuántos los tienen aquí? 82 centímetros de altura de media, por unos 3 metros de largo, por ahí. Y cuando rellenaban el cajón, desmontaban esas tablas de madera y lo movían horizontalmente, iban avanzando el muro horizontalmente. Cuando habían hecho toda una hilera, subían hacia arriba y volvían a hacer otra hilera. Por eso esa apariencia de esas murallas, donde se puede apreciar todavía la huella de la madera, unos agujeros que eran por donde metían unos palos que servían para apodalar entre sí los dos tableros de madera, los dos que sujetaban el cajón, y que quedan allí pendientes. Ahora lo veremos. Esa arquitectura es una arquitectura de tierra y cal, y tiene un problema, y es que cuando pierde la capa superficial de cal que tiene, envejece muy rápido. Cuando esa capa hace protección, pero después sale tierra. La tierra que está un poco consolidada por la cal, pero que no deja de ser tierra. Este es el aspecto que... es un castillo, quería comentar también, que no ha sido casi nunca habitado. Quizás lo fue en la época ya de la Orden de Santiago, que se hace cargo de él, durante el siglo XV, siglo XVI, tenía una pequeña guarnición con un alcaide, como ya se ha comentado, pero en su origen no era un castillo habitado, era un castillo que servía cuando tocaban arrebato, porque habían incursiones para robar ganado, para asaltar a las casas, pues la gente subía al castillo a refugiarse en el castillo. El que tenga antemuralla y muralla sirve para dos funciones. Primero, es un refuerzo del sistema defensivo, y dos, posiblemente al ganado. Los rebaños estaban en la antemuralla y las personas tenían un segundo refugio, que era el recinto superior, ya totalmente cerrado. Esta es la vista que tenemos ahora mismo desde el camino donde se accede, donde vemos por aquí la antemuralla, que aquí se va perdiendo, que todavía se reconoce. Aquí hay una torre de la antemuralla, y esta parte ya más aquí arriba sería la fortaleza, el recinto superior ya cerrado. Actualmente, es otra visión,
llama la atención, ¿no?, la gran dificultad de acceso que hay caminos, aunque se puede subir, últimamente se ha arreglado el camino que sube casi hasta la base del castillo, pero el último tramo es complicado. Este es ahora mismo casi el acceso más sencillo ya para pasar a la fortaleza, al recinto superior. Bueno, no he comentado antes, y aprovecho ahora esta imagen, es un castillo en el que prácticamente no se ha intervenido hasta ahora, lo cual también resulta curioso por la importancia que tiene. Los antecedentes que tenemos son una excavación arqueológica parcial, muy parcial, que se hizo en el año 95 por José Antonio Martínez Sánchez Pravía, arqueólogo, y Luis García Blázquez. Y después, esta que es la torre mejor conservada, la que nosotros hemos llamado Torre 1, y un poquito estos lienzos de muralla que hay aquí, se restauraron en el año 98-99 por el arquitecto Francisco Javier Martínez López. La extensión que ocupa la fortaleza es grande. El perímetro amurallado que tiene el recinto superior son casi 200 metros de muralla. Es decir, es una fortaleza grande. Tiene una extensión contenida en ese recinto superior de 1.700 metros cuadrados dentro de esa muralla. Es decir, era un castillo muy grande. Estaba en un sitio que era también de encrucijada. Y ya si contamos la longitud de la antemuralla, nosotros hemos llegado a contar, según nuestra reconstrucción, casi 350 metros de antemuralla. Total, nos enfrentamos a algo de unas dimensiones muy importantes. Bueno, vamos quizás a ver un poco un recorrido, pero que ilustrativo de cómo es el castillo, porque para que todos lo conozcan, quien ha estado allí hace tiempo, un poco que lo recuerde. Bien, luego lo veremos, ¿no? Pero aquí se aprecia uno de los torreones, todavía tiene en pie alguna de las almenas. No eran torres cerradas, salvo la torre número 1. Las demás eran torres abiertas porque no era un castillo para habitarlo. Entonces aquí vemos, tenía sus almenas. Aquí, esta es la torre que nosotros hemos llamado 4, lienzos de muralla. Aquí se puede apreciar lo que yo hablaba, que está construido por filas de cajones que iban subiendo. Por aquí viene, esto es la antemuralla, que tiene una singularidad, que es esta torre en esta esquina, que luego veremos la importancia que nosotros le hemos dado a eso. Apreciamos aquí el mal estado de conservación que tiene, porque realmente es tierra, y cuando la tierra, cuando la capa superficial de cal que tiene se ha perdido, queda esa tierra, en este caso además con bolos grandes, con trozos de roca, pero si uno se acerca aquí, se va con la mano porque es tierra. Se aprecia la franja de cal y la tierra. Aquí se aprecia ese torreón de la antemuralla, que luego incidiremos sobre él, y la obra del mirador que recientemente se ha hecho. Esto es quizás una vista más desconocida, es la parte norte. En la parte norte, esta es la torre que se restauró en el año 98-99. ¿94 ya? ¿Tanto? Sí. Y aquí vemos, estos restos son del aljibe. Hay descripciones históricas, porque había un problema en estos sitios, el agua. Cuando se encerraban arriba para defender sus bienes y fundamentalmente su ganado, tenían que beber. Entonces, parece ser que había por aquí, hemos intentado, nosotros no lo hemos localizado, ya no existe, están muy alterados los niveles hídricos, pero parece ser que había una fuente. Entonces, esa fuente posiblemente sería un hilillo de agua, abastecía al recinto superior y bajaba
y se recogía el agua en ese aljibe. Aparte de que cuando lloviera también el agua de escorrentía bajaba de forma natural hacia ese aljibe. El aljibe ya está en el recinto exterior, que estaba cerrado por el otro lado, cerrado por aquí y por aquí con un talud importante. Ahora mismo, aquí, bueno, estamos arriba en el recinto superior, nos hemos encontrado a la hora de adaptar el proyecto con muchísimas incertidumbres. De hecho, este castillo, no existían planos buenos del castillo, no había un levantamiento topográfico en profundidad, no estaban publicados, existían por allí trazados buenos de cómo era exactamente la muralla, y además cuando vas allí, al ser esa arquitectura de tierra y de cal, en muchos sitios tienes que poner en funcionamiento la imaginación para saber cómo iba. Y aún así, poniendo en marcha la imaginación, por ejemplo, esta visión, aquí hay tierras, pero estas tierras seguro que no era el nivel original. A lo mejor el nivel original está 1 metro más para abajo, o 1,5 metros, y con el tiempo todo el material que la tierra, el viento, que se han ido descomponiendo de las murallas, de los lienzos de muralla, han ido depositándose allí. Hace falta sustentar este proyecto con una excavación arqueológica para llevar a cabo la obra. Muchas veces se ha criticado las excavaciones, siempre se dice que hay que hacer una excavación arqueológica previa al proyecto. Eso puede ser así, pero también tiene sus inconvenientes. Generalmente siempre hay limitaciones presupuestarias y yo creo que todos ustedes conocen muchos ejemplos de sitios donde se ha hecho una excavación arqueológica, se ha sacado restos arqueológicos a la vista que estaban ocultos, es muy interesante, pero a lo mejor pasan 10, 15, 20 o 30 años y no se interviene. Y en el momento en que se produce esa excavación, el deterioro empieza a acelerarse, empieza a ser mucho mayor. Aquí hemos apostado por otra situación, y es, vamos a ir haciendo obra por fase y vamos a incluir siempre en cada obra una primera fase de excavación arqueológica que nos aporte datos de cuáles son los niveles, cuáles son las murallas, por dónde iba la antemuralla, por dónde van las puertas, pero inmediatamente excavado, a continuación, se aplican las previsiones de proyecto o bien esas previsiones corregidas en función de los datos arqueológicos para consolidar lo que se ha excavado y que no se produzca ese deterioro. Ha sido un poco la filosofía que nos ha impregnado a la hora de hacer el proyecto. Bien, vemos aquí lo mismo, ¿no? Por el interior, lienzos de muralla y con todos estos materiales que se han ido deshaciendo de los muros y que, bueno, va a ser necesario excavar. La torre 1 ya restaurada, que tiene un problema, es el problema del acceso. Es decir, ahora mismo, para subir arriba, es el único espacio interior que tiene, pero no hay forma posible de entrar. Hemos tratado también cómo luego se verá resolverlo. Perdona, Inma. Esto, si se fijan, tiene también una particularidad. Aquí este es un sitio bastante relleno, pero conservamos una altura de lienzos suficientemente grandes como para intentar generar dentro un espacio arropado, que no sea un espacio barrido por el viento, y a lo mejor pensábamos desde el primer momento que eso puede ser un buen sitio para tener una especie de pequeño anfiteatro, de pequeño sitio donde llevar a cabo cualquier acto público, cualquier representación. Bien. Eso es el aspecto de la Torre 2 actual, de la Torre 3 con sus almenas, otra visión de la Torre 3, pliego al fondo, la Torre 4, la 5, o sea, se ve menos, pero se aprecia por aquí, tiene bastante alzado que por dentro se ha perdido todo. Esta es la torre casi que está como en el espolón, ¿no? Igual que
otros castillos, pues Santander de Lorca, ¿no? Tiene la Torre del Espolón, esta también es un mirador magnífico sobre Pliego. Y la Torre 7, que es esta de aquí. Está en la cara norte y es una torre que está, por aquí se ha perdido, es las zonas más deterioradas ahora mismo del castillo. En el centro está lo que era la cima de la colina, es decir, esto era una colina y bajaba. Esta colina que es de roca, pues se conserva perfectamente. El punto más alto es esto. Y siempre hemos pensado, pues aquí sería bueno tener una especie de mirador, ¿no? ¿Dónde se colocaría la bandera de Pliego en la fortaleza, ¿no? Pues a lo mejor en el sitio más alto, que es este, que te permite estar en el centro y visitar y verlo todo. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho mi compañero Rafael, el Ayuntamiento tuvo a bien convocar un concurso de ideas sobre la intervención en el castillo, con propuestas de intervención, y a nosotros se nos ocurrió, una vez visitados los restos y puestos sobre la historia del castillo, y habiendo no descubierto, porque no lo descubrimos nosotros, sino habiéndonos percatado de la existencia de esas 7 torres, la creación de un lema que, a modo de marca de género, como es en Cartagena Puerto de Culturas o en Lorca Taller del Tiempo, sirviera para la futura musealización del edificio. El intervenir en el patrimonio para que no se deteriore, con una misión restauradora, tiene un sentido en sí mismo, pero tiene muchísimo más sentido si va ligado a la divulgación de ese patrimonio. Lo que no se conoce no se quiere, y por tanto el final de la restauración tiene muchísimo más sentido si vamos buscándole un uso museográfico, porque no puede ser de otra manera. Las 7 torres nos ayudan a crear, que es lo que planteamos en el concurso. Esto está por ver, es decir, nuestra intervención en esta primera fase va a ser de restauración, pero la pretensión final es que sea una restauración con uso. Las 7 torres nos lleva a jugar con ese número tan mágico como es el 7, en la cábala, en todas las tradiciones judio-cristianas, que es jugar con el número 7 todo aquello que tenga que ver con el número 7 y sea interesante, ¿no? Entonces, en el concurso lo que pusimos es que cada torre tuviera una temática que ver con el número 7, y a la vez el recorrido del recinto superior, que es un recorrido circular, ponerlo en uso con pavimentos. Salva mucha altura de la parte más alta, que es la torre 1, hasta la parte más baja, que es la torre 6, me parece. Hay una altura importante, y ese recorrido hay que hacerlo lo más accesible posible, con los menos saltos de altura y con la mayor facilidad de uso. Y eso es lo que en el concurso, el leitmotiv del concurso, llevaba una pequeña zona que aquí se ve. Luego esto lo hemos cambiado en el proyecto, pero bueno. Así. Aquí se ve una pequeña zona de gradas, en lo que le hemos llamado la isla, la roca viva del centro del castillo. Una pequeña zona de gradas que planteamos en el concurso, que luego nos dimos cuenta, ya lo verán ustedes en el proyecto, que se va a situar aquí, porque esta es la mejor vista de Pliego. Y bueno, todo este sistema de torres, como ya hemos dicho, torres temáticas, tratando una relación con el universo. No pasa. Bueno, estos eran los dibujos iniciales del concurso. Ese graderío
enfocando a la torre número 1, la torre restaurada, la más entera, la que tiene una zona, la única zona cubierta, como ha hecho Rafael. Es decir, estos castillos eran defensivos, no eran residenciales, no es la idea del castillo que tenemos ya cristiano, con gente viviendo en él, con su chimenea, con su cierta comodidad. Este era un castillo militar de defensa y de ocupación esporádica. Aquí se ve en el esquemita perfectamente, claro, esas fotos que estamos viendo de las torres derruidas, pues daban idea de desolación, pero esas torres están perfectamente identificadas, su perímetro, su formato y la posibilidad de su recuperación. Aquí hay una idea de la ruina y una intención de recuperar una cierta volumetría que tiene que ser la arqueológicamente correcta. No podemos inventarnos el castillo que nos hubiera gustado o que nos hubiera sugerido. Es decir, esta volumetría en proyecto se ve ya muy contenida a lo que son los niveles arqueológicos y no debemos de actuar de otra manera que recuperando con material, con el mismo material, pero con un cromatismo similar, pero con la garantía de que se nota que la intervención es nueva. Es actual y no queremos competir con lo que es la ruina propiamente dicha. Bueno, y aquí bueno, en el desarrollo del proyecto nos ha preocupado muchas cosas, pero si tuviéramos que seleccionar tres, yo pondría a lo mejor una de ellas es los accesos. ¿Dónde estaban los accesos a la fortaleza? Porque, como hemos comentado, se trata de hacer un proyecto de algo visitable, de algo que pueda atraer gente a verlo y a recorrerlo. Entonces, queríamos que esa gente entrara por los sitios originales y que se mantuviese de la forma más fidedigna posible la integridad de la fortaleza original. Bien, habría dos entradas. Una estaba claramente clara, que es la entrada, parecía clara, la entrada al recinto inferior, y otra, la entrada a la fortaleza al recinto superior. Sí. Ahora mismo, la entrada al recinto superior parece que este camino, gracias, que este camino sería posiblemente el camino original, porque sí, la gente no era tonta, la gente se buscaba los lugares de menos pendiente para subir, y los caminos, cuando suelen estar en un sitio, llevan allí muchos años, muchos siglos, muchas veces. Entonces, pensamos que posiblemente este camino fuese el camino bueno hasta aquí. Lo que ya no está claro es por dónde entras aquí. Ya hemos visto antes las fotos con lo difícil que es el acceso. Eso nos preocupaba mucho. Al recinto inferior sí que aquí al final de esta muralla que cae y luego arranca, se ve un hueco y ahí está claramente definida una puerta. Ahí estaba claro. Ahora bien, ¿por dónde se llegaba aquí? Bueno, pues recorriéndolo encontramos el camino, existe el camino. No sé si coincidirá 100% con el camino primitivo, pero es una aproximación bastante buena. Y se puede definir ese camino. Ese camino, de alguna forma, en algún momento habría que intentar recuperarlo como camino y arreglar esa puerta para allá. Arriba sí que teníamos el problema, porque arriba, una vez que llegas a la plataforma, tienes que empezar a trepar por esos caminos de cabra para ver por dónde subes. Y no está claro. Ahora mismo, pues yo creo que casi todo el mundo trepa por aquí, ¿no? Por esas tablas, viene por aquí y trepa. De la poca bibliografía que hemos encontrado sobre el castillo, un poco se señala siempre por aquí el acceso. Y nosotros nunca nos lo hemos creído. Nos ha parecido muy difícil que se pudiera ser un camino. Realmente los caminos a estos castillos eran caminos estrechos, eran caminos de 1 metro y pico, eran
eran caminos para una persona o para una persona montada a caballo como mucho. Pero por aquí sí que parecía muy difícil, porque aquí tienes que trepar. Aquí aparece el resto de antemuralla y no se ve una puerta clara por donde se entraba, pero imaginemos que hubiese una puerta, cómo luego se trepaba de aquí a aquí, y por aquí, sobre todo por dentro, se sigue esta muralla y no se adivina ese espacio. Eso nunca lo hemos visto claro, que tuviera esta entrada. Y luego, por otro lado, es una entrada muy desprotegida, muy en línea recta. En todas las fortalezas de esta época musulmanas se buscaban entradas formando recovecos, lo que se llaman entradas acodaladas, porque la defensa se hacía del cuerpo a cuerpo y con flechas y con ballestas, y entonces buscaban sitios mucho más recónditos, más a base de rincones para poder entrar. Una vez arriba nosotros habíamos visto que por aquí no había, encontramos que no había tapia, y que esto podría ser un sitio de una puerta. De hecho, de las primeras veces, la otra posibilidad de acceso es por aquí. Llegas hasta esta plataforma y rodeas y por aquí entras. Desde luego esto tampoco nos parecía que fuese una entrada buena, pero esto decidimos estudiarlo. Perdón, Ima, vuelve para atrás. Y luego nos había llamado siempre la atención esta singularidad que la he comentado antes, que es una torre, la única torre en esta zona de la antemuralla. Las torres no se construyen en una fortaleza porque sí, ni porque queden bonitos, se construyen con fines defensivos. Si aquí hay una torre, ya, aquí hay otra torre, ¿por qué en la antemuralla construir una torre, la única torre de antemuralla en este sitio? Eso nos llamaba profundamente la atención. Quizás, digamos, a lo mejor esta torre lo que está escondiendo es la entrada realmente a la fortaleza de arriba. Bien, aquí estamos ya arriba de la torre de la fortaleza de arriba, la que hemos llamado Torre 3, y aquí se adivina la otra torre, la que cae sobre el mirador este de madera de la antemuralla. Esto es la antemuralla. Y veíamos, oye, pues por aquí parece que hay un camino. No sé si lo adivinan por aquí, pero parece que por aquí hay un camino que sube con poca pendiente, con relativa poca pendiente, hasta donde la base de la torre de la antemuralla. Por aquí. Entre la torre de la muralla y la torre de la antemuralla. Y por aquí podríamos dar la vuelta, que es la tipología muy propia de este tipo de arquitectura de la época. Esto ya está todo perdido, se ha hundido, pero daría la vuelta y entraríamos por aquí. Y nos sigue pareciendo una opción muy lógica de que la entrada pudiera estar por aquí. Lógicamente, al final salimos aquí, entre la torre de arriba y donde arranca el lienzo ya de la muralla del recinto superior. Y aquí parece estar formada la puerta esa. Lógicamente nos faltan datos arqueológicos para descubrir esto. Hasta que no empecemos a levantar tierras, a sacar alzados, a ver si aquí hay datos de que aquí había una puerta, no lo vamos a saber. Hace falta excavar mucho, pero nos parecía una opción muy interesante. Y sobre todo mucho más lógica que la primera, que era de la que todo el mundo partía, la que hasta ha partido todo el mundo. Luego también decíamos, la comunicación, tiene que haber una comunicación por la parte de atrás entre el recinto superior y el recinto inferior, sobre todo porque en el recinto inferior está el aljibe, ahí está el agua. No, para sacar el agua no van a dar toda la vuelta al castillo por todo lado. El agua es un bien. Bien, entonces, si aquí está este aljibe, pensamos que había una segunda puerta, una puerta secundaria, un portillo, pegado a esta torre, que es la última torre, y que ahora mismo, como se ha perdido este lienzo de muralla, pues no se puede apreciar. Pero por aquí habría un portillo que baja hasta el aljibe. Bien. El acceso, ahora mismo hay una explanada grande abajo, que es donde se quedan los coches, y hay un camino. Pero también en el proyecto considerábamos que es importante, antes de entrar, tener un sitio desde donde todo el mundo queda a lo mejor para entrar, los que suben más deprisa, más debajo, que puedan acceder a algún vehículo de uso esporádico
para llevar a alguna persona, y este es el sitio donde todavía, bueno, pues aparcan ahí algunos coches de vez en cuando. Esa esplanada, convertida en una especie de placeta del lugar de encuentro, con unos bancos, con algo de sombra, desde donde permita la contemplación sin entrar al recinto y sea la base para iniciar. Ya de aquí habría que subir, pues hoy formando con una rampa zigzagueante, y aquí sí que se aprecia la torre de la antemuralla, la torre de la muralla y el paso en rampa entre las dos por ahí atrás. Eso sería como visto desde arriba. Bien, aparte de los accesos, otro tema que nos preocupaba era tener una buena planimetría sobre la que trabajar. Entonces se ha hecho un levantamiento topográfico, este es uno de los planos, y el reconocimiento de todas las estructuras que existen, con cotas, donde se aprecia pues la antemuralla, la muralla con sus torreones, las partes que están visibles y tal. Es decir, se ha trabajado mucho en ese trabajo oculto previo que ahí está. Y tercero, intentar restituir cómo eran los alzados, cómo eran las torres, con los datos que ahora mismo disponemos. Entonces se ha hecho un estudio, torre por torre, lienzo por lienzo, donde, pues, por ejemplo, ahora mismo se conserva esto, pues bueno, esta era una torre que llegaba hasta esa altura, esta era otra que llegaba hasta allá, se han ido estudiando todos los alzados de la torre. Aquí, esto es curioso, esto es lo que decía antes, ¿no? Este es el sistema de tapiales. De aquí a aquí iban disponiendo unos cajones de madera, y esos cajones los iban rellenando de capas de tierra y de cal. Para que no se abrieran, los sujetaban con unas maderas que los cruzaban acuñadas. Esas maderas son las que dejan, al retirarla, estos huecos. Antes, en algún sitio además todavía se puede incluso llegar a apreciar la madera vieja que queda dentro. En otros sitios ya la madera se ha podrido y no queda. Bueno, vamos a contar ahora un poco el resultado del proyecto. Ima, cuéntate acá. De una manera un poco más breve, porque realmente la base del proyecto es todo lo que ha contado Rafael y Severino, pero digamos esta es como la solución final de todo lo que se os ha comentado anteriormente. Realmente lo que se plantea en el principio es un anteproyecto de todo el conjunto del castillo, ya como ha explicado Rafael y también como hablamos con la gente de aquí del ayuntamiento, se planteó hacer el proyecto como por fases, ¿no? Según se fuese determinado el presupuesto. Entonces se planteó un anteproyecto, no solo anteproyecto global de todo, de lo que son las 7 torres, lo que ha servido de un recorrido a través de plataformas, de ir recorriendo cada una de las torres con la temática museística que se refiere a cada una de ellas. Bueno, principalmente empezamos desde el camino de acceso desde abajo del pueblo, llegamos aquí a la plataforma que hemos dicho de llegada, en la que se prevé un pequeño espacio de aparcamiento de 3 vehículos, y este espacio, digamos, sería el espacio de descanso que ha hablado Rafael, de contemplación, y del que parten las rampas en zigzag para salvar el gran desnivel que tenemos aquí, ¿no? Estas rampas a la vez comunicarán con la pasarela existente de madera que realizaron hace poco de la Consejería de Turismo. El acceso que se ve aquí tangencial, protegido, que hemos hablado, que es el de que nosotros partimos de la hipótesis que sería el acceso principal al recinto. Entraríamos aquí, viendo desde la primera fase, que no sé si se aprecia, digamos, es desde esta flecha y esta flecha hasta aquí. Esta sería, digamos, la primera fase de la actuación, que contemplaría desde la torre 1, acceso a la torre 1, torre 2, torre 3, y digamos se iniciaría todo este recorrido preliminar, de manera que en las sucesivas fases se pueda conectar todo, ¿no? Se plantea lo que se ha comentado en la torre 6, una especie de auditorio, o más que auditorio, por sus reducidas dimensiones, es porque también la topografía del terreno nos lo permite hacer una especie de graderío, y a la vez, digamos, el telón de fondo sería toda la vista del pliego, ¿no? Que es una vista, digamos, muy interesante.
Vamos a hablar más concretamente de la... Sí. La subida no. Bueno, también aquí se plantea, no es objeto de esta fase, sino de la siguiente, el acceso para poder bajar a toda esta zona de aljibe, en una serie de escaleras. Digamos, esto es todo lo que se plantea a nivel de anteproyecto. Ya centrándonos más en la fase 1, bueno, aquí se ve un poco más detallado, aquí. También, digamos, toda esta mancha blanca del centro sería el cerro rocoso, en el que se plantea, digamos, la colocación del hito de la bandera, un poco simbólica, y entonces se plantean en cada una de las torres unas plataformas para ampliar lo que es la superficie de las torres y el ajardinamiento de todo el espacio entre el cerro rocoso y la muralla. En esta zona de aquí, la que habla Rafael, que al principio está más protegida porque se conserva, bueno, mejor conservada la torre 1 y la muralla por aquí, se plantea con el desnivel un aterrazamiento y hacer un pequeño escenario y un pequeño, digamos, un sitio donde puedan ir, por ejemplo, estudiantes, se les pueda explicar y un poco por la puesta en valor, como hemos hablado del monumento. Este ya es el objeto del proyecto básico de ejecución de la fase 1. Más detalladamente, aquí vemos el acceso entre la torre y la torre de la antemuralla, entraría por aquí. Entonces empezaría el recorrido, tendríamos unas escaleras que se plantean de subida a cada una de las torres, que las torres están todas elevadas, digamos a modo de miradores, y la continuación con las plataformas y pasarelas, la subida a la torre 2. Y esto es lo que os he comentado anteriormente de las zonas aterrazadas y aquí crear en esta zona más protegida una zona, digamos, de escenario. También se plantea, como se ha comentado anteriormente, la imposibilidad que había de acceso a la torre 1. Realmente hay una muralla que parece que está escalonada, pero cada uno de esos escalones es de aproximadamente 1 metro, con lo cual es casi impracticable. Entonces planteamos una escalera de subida a esta torre. ¿Qué es otra vista? La zona del auditorio. La zona de la torre 6. Bueno, esto es un poco a lo mejor lo que es más simbólico y más fácil de entender. Es un poco, son vistas globales que las hemos cogido la fotografía del existente y digamos he intentado, como digamos, volver al estado original con las hipótesis de las que nosotros partimos de cómo estaban originariamente estas torres. Evidentemente, hasta que no tengamos los datos exactos, digamos, de cuando se hagan las excavaciones arqueológicas, pues tendremos datos más concretos, ¿no? Pero hay muchas alturas que ya casi se adivinan y aquí, como vemos, se reconstruyen las torres. Aquí se ve un poco muy claro de lo que hablábamos de la subida zigzagueante, ¿no? Para llegar a cortar estas pendientes y llegar al acceso. Sería por aquí el acceso que hemos hablado entre las dos, entre la muralla y antimuralla. Este, digamos, es el frente que se ve del camino de subida y sería la puerta de acceso al recinto superior. Esto que se ve en este marrón más claro es lo que es la antimuralla y así en este color más amarillo son lo que son las torres. Aquí tenemos una sección que se puede apreciar en lo que he comentado antes de las escaleras que suben a las diferentes torres para poder hacerlas visitables y poder dotarlas de información museística, bien un poco la propuesta que nosotros hacíamos, que era lo del lema del número 7, la fortaleza de las 7 torres, el poder dotar a cada una de las torres pues, de la simbología del número 7, 7 pecados capitales, las 7 virtudes, un poco sobre la historia del monumento, el pueblo de griego, subir a la torre 2 y luego aquí lo del aterrazamiento que hemos hablado, utilizando el desnivel que ya nos propicia lo que es el cerro con el escenario. Y aquí se aprecia la subida a la torre 1 para poder hacer accesible.
Ah, el Carrefour, sí. Me habla un poco de la materialidad y todo eso. Acabamos ya únicamente comentarles un poco cuáles han sido los criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de plantear este proyecto. Primero, esa realización previa de unos estudios arqueológicos rigurosos. Hemos tomado algunas decisiones, por ejemplo esta de los accesos, que esperemos se nos confirmen con las catas arqueológicas, y si no, si la investigación arqueológica nos da otro resultado, pues plantearíamos el acceso en función de esa investigación. Queremos ser muy respetuosos con esa investigación arqueológica. 2, vamos a hacer actuaciones fundamentalmente de consolidación de los restos existentes. Creemos que lo más importante es lo que ya existe y hay que prestar una especial atención a consolidar esos restos para que no se deterioren. Es el legado que tenemos desde hace casi 1000 años. Vamos a utilizar para ello materiales similares en las restituciones, similares a los originales. En este caso, morteros de cal. Para evitar que haya un contraste entre los morteros de cal nuevo y las obras de cal vieja, se van a emplear colorantes minerales para intentar que haya una cierta homogeneidad cromática que no resalte las obras de restitución de pérdidas, de cosas que faltan, con la obra original. Vamos a seguir una metodología científica en las reintegraciones, es decir, vamos a intentar evitar inventarnos cosas. Queremos inventarnos lo menos posible. Entonces, cualquier cosa que se haga, primero vamos a intentar que esté basada en datos lo más científicos posibles. Luego, para dotar esto de uso, hay que hacer nuevas aportaciones de cosas que nunca existieron. Por ejemplo, todas las rampas de acceso. Hay condiciones de seguridad que hoy en día se requieren, que antes no. Vamos a tener que poner barandillas, vamos a tener que hacer escalonamientos, caminos, plataformas, luminarias, mobiliario urbano, una serie de cosas que no estaban y no han estado nunca. No nos vamos a echar atrás para hacer todo esto, pero vamos a seguir un poco los criterios de restauración internacionalmente aceptados, y es que lo que se haga nuevo, lo que sea una aportación nueva, que quede claramente diferenciado, con la idea de no falsear el resto histórico arqueológico. Hoy en día está muy mal visto, digamos, en restauración, que la aportación nueva esté camuflando lo que realmente es histórico, porque al final quien lo ve está viendo una cosa que no tiene 1000 años, sino que tiene 5 años, y estás engañando al observador y estás engañando a las generaciones futuras. Queremos ser como muy serios en eso. Otro criterio es el de reversibilidad de la actuación. Es decir, vamos a intentar utilizar materiales y vamos a hacer cosas que, si nos hemos equivocado o si dentro de 100 años se decide que no eran las correctas, se puedan desmontar con pocos daños para lo antiguo. Entonces vamos siempre a intentar utilizar materiales desmontables, por ejemplo, tarimas de madera, pasarelas, aunque van a ser de hormigón grava, pero es un material que va a estar muy poco armado, que va a permitir en un momento determinado que se pueda desmontar si dentro de 100 años, 200 años, alguien cambia de opinión y decide hacerlo. Hemos intentado no alterar el entorno topográfico y natural, es decir, mantener las mismas pendientes, las mismas laderas, no hacer grandes obras públicas que alteren el castillo. Por eso los caminos van a intentar adaptarse, todas las plataformas que hemos hecho dentro, a la propia topografía de ese entorno. Luego hemos pensado que queremos mantener el carácter romántico del resto arqueológico. Iba a decir de la ruina, es decir, no vamos a consolidar los restos para que no sean ruinas, pero vamos a procurar no hacer algo tan nuevo que pierda el encanto de lo viejo.
En esto, en la teoría de la restauración, siempre ha habido como dos grandes líneas de pensamiento desde hace, pues desde el 1800 y mucho, desde finales del siglo XIX. Una era Viollet-le-Duc, un francés, y otro un escocés, John Ruskin. Viollet-le-Duc propugnaba rehacer los monumentos y los rehacía con su mejor intención, pero inventándose lo que rehacía. Ruskin optaba por consolidar tal, pero intentar mantener ese valor romántico que tenía lo viejo, lo antiguo. Nosotros no vamos a... nuestra postura no es radical ni en un sentido ni en otro. Pensamos que las cosas hay que dotarlas de un uso para que se mantengan, pero no queremos perder ese valor romántico de la ruina que propugnaba Ruskin. Y vamos a cuidar especialmente, ha sido intención del proyecto, las medidas de accesibilidad y de seguridad, pues con todas las limitaciones que tiene un sitio como esto. Yo no sé si queréis decir algo más o pasamos a preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre la exposición? No, sobre la información que han dado sobre la Torre 7, que la han denominado el aljibe del agua. Ahí hay unos escalones que bajan, que están cegados, que yo los he pisado y además están perfectamente hechos. Y no sé ya si era habitáculo, como han dicho ustedes, esto es de agua. Ahora yo concluyo, o contar, que eso serían esos escalones para que cuando quedara poca agua bajar a recogerla, supongo, pero es que esos escalones existen, yo los he pisado y he bajado. Dentro del perímetro de la 7, sí. Eso estaba dotado de una obra hecha tipo de horno, sí, para que no cayera nada de nada, no. Y aparte, dentro se veían, que lo he bajado yo, 4 escalones, he bajado hasta que me encontré toparme con la puerta. Sí. Bien. Entonces lo que se podría es descubrirlo, ver la profundidad que eso tiene y hallar esos escalones hasta donde llegan. Si hay agua, si es habitáculo, si es agua. Yo lo he pisado. Sí, yo no sé si han estado ustedes algunos en el castillo de Lorca, que ahora está muy musealizado y te hacen un recorrido muy agradable. Bueno, allí dentro hay 3 aljibes. El castillo de Lorca es un castillo ya cristiano, fundado sobre una fortaleza musulmana, es un castillo ya cristiano con su torre del homenaje, con su zona habitable, su torre alfonsina, con muchas intervenciones, pero se conservan 3 aljibes originales del castillo y son eso que usted ha dicho, es una estructura abovedada como de horno, con unos peldaños que bajan fundamentalmente para servir de limpieza cuando el aljibe está allá abajo de agua y ha depositado lodos y ha depositado suciedad, pues entrar a limpiarlo y prepararlo para una nueva campaña de lluvias. Y es muy posible. Todo esto viene bien que lo diga, pero al final será la campaña arqueológica la que nos dé, oye, el nivel exacto de fondo, aquí ni se iniciaba la bóveda, aquí se remataba, porque en este tipo de restos arqueológicos hay que andar con muchos pies de plomo. Mucha gente opina, algunos con más conocimiento y otros con menos, pero con buena intención, y todos los pasos hay que darlos muy sobre seguro. Entonces, ese fondo que usted ha dicho lo encontraremos, no nosotros, sino los arqueólogos nos lo dirán. Sí, yo lo he planteado porque lo he vivido. Yo he jugado allí en el castillo mucho, he entrado y he salido, y en su día, antes de cegarse, que ahora está totalmente plano, pues antes de cegarse, eso estaba la bóveda hecha, ya un poco se había rehundido, y los escalones, hasta donde yo he podido bajar, que me parece que eran 4 los que bajaban, lo he pisado. Incluso esa bóveda, yo creo que este puede ser uno de los sitios, que aquí, espacios cubiertos, está el de la Torre 1 y el aljibe. Y el aljibe es de los sitios que posiblemente se pueda terminar rehaciendo esa bóveda, porque sí va a haber datos. Todo eso estaba hecho, toda esa bóveda. Ahí sí que va a haber datos de cómo estaba eso,
hecho para que posiblemente se pueda volver a cerrar y recuperar ese espacio. Bueno, precisamente esa primera fase de la que hablamos, que va a ser donde se va a iniciar toda esta actuación, en esa obra arqueológica y en esas excavaciones y demás. Y entonces, evidentemente, pues todo estará documentado, como no puede ser de otra manera, y se iniciarán esas actuaciones. ¿Alguna pregunta más? Yo quería saber si le habían llevado a cabo ya alguna restauración de alguna obra de estas características similares. Pues nosotros hemos hecho muchísimas restauraciones, fundamentalmente nos dedicamos mucho a restaurar y estamos continuamente restaurando. Torres defensivas y fortalezas no se restauran todos los días, pero nosotros tenemos la suerte de haber participado en algunas que otras. No sé, por ejemplo, torres defensivas, torre de Cabo Cope, la torre de Santa Elena en la Zoía, ahora mismo hemos hecho el proyecto en Mazarrón de la torre del Molinete, de la torre de las Cumbres, estamos también interviniendo en el castillo de los Vélez, también de Mazarrón, es decir, luego el currículum te lo contamos. Bueno, pero esta va a ser una de sus mejores obras. Bien, bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues solamente darle a ellos las gracias por este trabajo. Evidentemente, pues como antes decíamos, es un trabajo de restauración, de conservación, ellos lo han estado diciendo, de consolidación y bueno, y siendo fiel a nuestra historia, y bueno, pues para darle un uso, pues evidentemente pues habrá que hacer pues lo que haya que hacer para que también todos los plegueros podamos disfrutar de nuestro patrimonio, que cada día nos sentimos más orgullosos de él, y así es lo que quiere esta alcaldesa, que los plegueros nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio y que podamos conocerlo en toda su